Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes 16 del mes sexto del año 2026. Un día especial para un tema especial. Iniciamos la semana con la práctica, poner por obra y el recordar una porción de las escrituras que se conoce como Jucat. Rito o precepto, también se conoce como ordenanza. En estas parábolas de las escrituras aparecen aquí las aguas de la purificación, entonces el tema hoy es la purificación. Bueno, si tomamos el nombre de esta porción, preceptos, es la idea que está antes del concepto, y pues un concepto es la idea completa, pero un precepto es la idea original. Entonces, entendiéndolo de esta manera, los jucat, en el idioma energético de la creación, en el idioma hebreo, los jucat o los jukot, que es el plural, pues vienen a ser esas leyes que no se entienden, pero que hay que guardarlas, como el caso de las vaca colorada, las aguas de la purificación de la vaca colorada y la serpiente de bronce. Bueno, todo esto es el tema que estaremos tratando en el transcurso de la semana. Los Jukot, también llamado rito. El rito, cuando es sublime, la sustancia es la misma. Entonces, pues es una de las porciones más enigmáticas de las escrituras, ese misterio de cómo purificarnos. Y aparecen las batallas de Adonai, el libro de las batallas del Señor, bueno, con ese cambio de creencia. Por eso hay que destruir las creencias limitantes y empezar a crear. Entonces, como nos sentimos, ahora cambiamos a cómo me sentiría si ya tuviera aquello que deseo. Y ahí hay un cambio de frecuencia, es una frecuencia baja cuando uno anhela algo y una frecuencia elevada cuando siente que ya lo tiene. Entonces podemos mirarle el sentido del por qué al subir la vara de la serpiente de bronce que se mandó a construir como jucat o como rito, pues las personas que la miraban se curaban. Bueno, este es el misterio de las aguas de la purificación, donde se esconde el misterio de la verdad, la luz del Mesías. Entonces, aplicándolo a la vida práctica, pues necesitamos primero sentir antes que ver, y no vemos la realidad, sino que lo que vemos es nuestro estado emocional. Por eso, morir a la naturaleza animal, de ese ego, del mí y el me, mi carro, mi casa, mi esposa, mi familia, me dijeron, me dieron, ese yo terrenal o ese ego, entonces nunca está sucediendo en el exterior, sucede primero en el interior. O sea que no es ganarme con esfuerzo las cosas, es construirlas primero dentro. Y por eso, pues la esencia de todas estas mensajes de las parábolas de las escrituras es que con toda la belleza del mundo exterior, pues es una verdadera belleza en el interior, que toma forma como una intimidad entre esposo y esposa, y toma forma dentro y le da vida, y cuando se exhala a través de palabras, entonces excitamos el éxito. Al quemar la vaca colorada, donde esas características del animal nos muestran una sustancia, la vaca en hebreo no es el animal que nosotros podemos ver en el mundo físico. La palabra para vaca en hebreo es bakar, quiere decir hato, rebaño, cordero, o sea, cualquier tipo de animal que tenga la pezuña hendida y que sea rumiante, o sea, que sea apto para el sacrificio. Entonces, quemar esa vaca colorada, el color en el hebreo alazán es omer, donde viene la palabra amén, la raíz de la palabra emet, que es verdad. Entonces ya no estamos viendo un animalito,
de tal o cual color, sino una verdad. Para que aparezca esa verdad hay que quemar lo físico. Y entonces cuando se quema la materia, se convierte en líquido. Entonces por eso se mezcla las cenizas de la vaca colorada con aguas corrientes. Y esto, al ingerirla, al entrarlo en el cuerpo, servía para purificación. Es cuando nosotros entendemos las escrituras a través del Mesías. Y es cuando sabemos que toda emoción es una frecuencia que convoca a su igual. Entonces, si la emoción es baja, pues hay que quemar esa naturaleza animal o la naturaleza material para que esa emoción o esa frecuencia se eleve, y entonces pues allí podemos nosotros entender que el miedo y la fe vienen del mismo lugar, porque el miedo pues se construye adentro, no está en el mundo exterior, el miedo está en el interior, porque la presencia divina está adentro, pero también están los miedos. Adentro está el amor, pero también está el temor. O sea que eso es lo que se ve reflejado afuera, y delante de ti pongo la bendición o la maldición. Entonces nos corresponde seleccionar. Cuando uno selecciona el miedo, entonces pues vive o forma miedo. Está dentro, no está afuera. Entonces, ¿cómo podemos transformar el miedo en fe? Si fe no es una creencia, fe es una certeza, pues, y esa certeza es un tercer estado. Esa certeza se provoca cuando uno crea de creatividad y cree de creencia, y en esa creencia de que lo que creó es lo real, aparece la fe, aparece la verdad. O sea que la fe es un tercer estado. Y entonces también el miedo, porque si uno crea miedo por las imágenes externas y cree en el miedo, pues establece el miedo. Y entonces, pues cuando uno establece el amor, que precisamente es sentir, es emanar esa luz, pues el amor vence el temor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con esta reflexión podemos hacernos la pregunta: que se eligen líderes atroces, abusadores, truanes, estafadores, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 6, por allá el verso 9, que pues no os engañéis, que ni este tipo de personas o líderes, así como acabamos de mirar los seguidores de Cora, y también los seguidores de los 10 espías, este tipo de líderes dicen: no se engañen, ni los ávaros, ni los extraños, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los heredan o heredarán el reino de los cielos. Bueno, ese reino de los cielos es el reino de la paz. Por eso lo que pasa en la mente de los que se identifica con este tipo de liderazgo, de conductas, justificando lo injustificable, y es allí donde se requiere mirar en cada uno de nosotros, revisar, miren, juzguen por ustedes mismos, dicen los evangelios, pues si estamos eligiendo nuestra manera de vivir desde esa triada narcisista, psicópata y maquiavélica. ¿Cómo nosotros podemos generar en nosotros mismos esa polarización? Lo que pasa en la mente del que se identifica con una conducta, es bien fácil justificar lo injustificable. Y es allí donde uno se queda como, podríamos llamarle admirado, y como personas que son inteligentes, elocuentes, pues de un momento a otro siguen este tipo de liderazgo. Entonces, ¿por qué no ofrecer estos programas, sino que en lugar de ofrecer programas ofrecen identidad? Porque este tipo de liderazgo te dicen lo que sos, porque uno es afín a lo que le agrada. Y es allí donde viene el consejo de las Escrituras: quema la vaca colorada. Detrás de todo lo material, cuando se consume, cuando se quema, aparece la verdad, aparece la energía,
aparece una conciencia energética que al pasar del estado material, al quemarla, se vuelve líquida. Entonces allí sí tiene esto sentido, no tomar en el mundo físico un animalito y quemarlo y revolver las cenizas con agua limpia o en agua corriente, sino el paso de lo material a lo líquido. Al quemarla, pues hace esa transición, y lo líquido representa el agua necesita ser pura. Por eso hay que destruir creencias y empezar a crear desde la pureza, desde lo sublime, desde el pensamiento del Creador, porque el hombre natural tiene un carácter animal, y ese carácter animal es como un Dios dormido. Al despertar, lo más profundo de ese Dios que está dormido, eso no se logra con la fuerza, eso se logra desde el ser. Y por eso aprender a ser, el conocimiento del ser, pues allí vienen unas batallas, porque el mundo exterior te enseñó un yo o un ser totalmente ligado al animal y a lo material, pero el mundo exterior, desde lo más profundo, pues aparecen en esta porción las batallas de Adonai. Así está escrito en el libro de las batallas de Adonai, del Señor. Y entonces esas batallas son internas, y por eso, para vencer las batallas internas, hay que aprender a moldear tu energía, porque el ser verdadero no es lo que piensa, no es lo que siente, no es lo que dice, es el que observa. Ese observador advierte la belleza interna y ese poder que hay dentro para poderla transformar, porque una sola emoción, o sea, una energía que se pone en movimiento, una sola energía negativa, una sola emoción negativa, le da origen a muchísimas. Y entonces, pues, ¿qué podemos ser para hacer que esa emoción negativa no continúe en nosotros? Pues solamente dejarla ir, esa emoción, y entonces cuando dejamos ir esa emoción negativa, allí es donde podemos elegir qué pensar. Si no dejamos ir la emoción negativa, que genera pensamientos negativos, y a su vez estos producen sentimientos de miedo, no tenemos opción de elegir la manera de pensar, porque ya no la enseñaron, ya no la impusieron, ya no la construyeron dentro. Obviamente, cuando uno empieza a comprender tres cosas. Primero, que tu energía equivale a todo lo que eres, todo lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que sientes. Todo esto es lo que mueve nuestro cuerpo, el templo. Ahora, lo segundo es que para entrar a cambiar la energía, nos debemos de hacer cargo de lo que sentimos. Si pasamos inadvertidos nuestros sentimientos, nunca vamos a cambiar. Pues nos hacemos cargo de ese sentimiento, eso cambia lo que uno piensa, y al cambiar lo que piensa, cambia lo que hace. Esa tercera cosa que comprendes en el estado de conciencia elevado, cuando miras la vara que llevaba la serpiente de bronce y te sanas porque ves la misma presencia del Mesías elevando tu nivel de frecuencia al nivel más elevado, al nivel de la iluminación, iluminado desde el amor. Si lo haces, pues te conviertes en un observador, y el observador cambia la energía interna, y entonces al cambiar esa energía interna le da una forma distinta, y eso hace que cambie la materia en el mundo exterior. Entonces es allí donde nosotros podemos entender de una manera más profunda la purificación. Para los puros todas las cosas son puras. O sea, si no nos purificamos en nuestro interior, vamos a reflejar impurezas en el exterior. Por eso, pues todas las cosas nos sirven para bien, pero en el estado de pureza. Y es por eso tan importante entender
Por allá, como dice el libro de Juan, en el capítulo 3, el verso 10, que Yeshua le da una respuesta: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Y de cierto digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, esto hablamos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijera las celestiales? Entonces, ¿cómo nosotros podemos morir a ese tipo de pensamientos? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, a la final, ¿dónde está? Si descendió del cielo y está en el cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si descendió en el cielo, ¿por qué está en el cielo? Es allí donde viene el evaluar qué es lo que sentimos con respecto a cualquier actividad o cualquier circunstancia que estamos viviendo. Esas aguas que purifican, lo que purifican es el veneno, y ese veneno o ese miedo, que antes era miedo, se convierte en un maestro. O sea que ese veneno se convierte en la cura. La misma serpiente que te muerde, que es cuando uno siente ese miedo, esa incapacidad, cuando vibra en el nivel bajo, por eso la serpiente no camina, sino que se arrastra. Entonces, en esas parábolas de las Escrituras, tener una vida de envenenado, una vida de serpiente, por eso le dijo: oh serpiente, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Pues bueno, esa serpiente pues no necesariamente es la serpiente que nosotros vemos en el mundo físico, sino que más allá de esa serpiente, pues nosotros podemos tener el conocimiento del ser. Si tenemos un ser de amargura, de tristeza, de desánimo, de derrota, ahí dentro hay un ser lleno de miedo. Pero si dejamos salir esa amargura, ese veneno, ese resentimiento, pues de allí en adelante podemos construir un ser lleno de fe. Que si la fe es crear, y la creatividad que tenemos la creemos, y ahora creemos que todo lo podemos, nuestro nivel de frecuencia se eleva. En esa elevación, entonces, bueno, tenemos esa posibilidad. Tenemos un instante para atender acá. Bueno, entonces continuamos. En la mente de un ser lleno de miedo, lleno de temor, pues esa emoción, que es una frecuencia, es una frecuencia que muestra su igual en el exterior. Entonces es muy importante entender que primero creo de crear para luego creer de creencia, y en lo que ya hice, eso se llama fe, que es un tercer estado. Entonces, actuando con fe, dice que habló Moisés a Aarón diciéndole: esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, como estos son parábolas, pues viene la pregunta final: ¿qué creencias me están frenando hoy? ¿Cómo podemos nosotros, desde el veneno de la serpiente, construir el antídoto para curarnos de la mordedura? ¿Cómo poder nosotros, desde el miedo, entender que nosotros mismos lo construimos con imágenes en nuestro interior similares al caos del mundo exterior? Si sacamos esa idea con todas esas imaginaciones, le podemos moldear algo distinto. Y es por eso que mirar es evaluar lo que piensas, lo que sientes. Y eso es lo que uno establece
como un principio para sanar. Por eso dice la Escritura que pasaron por un lugar emblemático, por allá en Números 21, que se le llama Atarim, y dice que se desanimó el pueblo y que empezaron a difamar, a criticar. Por eso es que la crítica es una señal de que en esa persona mora el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, porque está pensando y creyendo que lo real es el mundo exterior que está en caos, y no entiende, no sabe que puede llevar esa imagen al interior y cambiarla por algo distinto, porque tu verdad está en el cielo y el cielo está dentro de ti. Y entonces, por eso fue que hablaron contra Aarón y contra Moisés. Y viene la queja: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para hacernos morir en este desierto? Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. 21:6 del libro de Números. Es allí donde hay que aplicar lo que aprendimos. ¿Qué serpientes envió o permitió el mismo Creador? Para que nos demos cuenta que nosotros tenemos la enfermedad y la cura, porque Él está en nosotros y dice: yo puse la enfermedad pero también la cura, puse la vida pero también la muerte. La solución, pues dijo Moisés: hágase una serpiente ardiente y póngala sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare a ella vivirá. Entonces, ¿por qué podemos nosotros mirar que Yeshua no está en el madero? Que Yeshua es una conciencia elevada de amor, de certeza, de seguridad y de confianza, la cual podemos crear en nuestro interior para ser empáticos a esa manera de vivir y poder derrotar nuestros adversarios. Esta es la porción de las Escrituras donde más avanzó el pueblo, donde más problemas tuvieron, pero precisamente salió Og, que representa el encierro, rey de Basán. Es cuando viene alguien que te encierra la abundancia, y que esto pues no te queda sino la miseria y la pobreza, y te encierra allí en la manera de pensar: no se puede, no tenemos, no hay, y es allí donde viene la solución. Por eso aparece el libro de las batallas de Adonai. Bueno, esperemos que podamos todos aplicar estos conceptos y mirar todas las cosas desde adentro con una frecuencia elevada, la frecuencia del amor, la frecuencia de ser iluminado y de darnos cuenta que somos creadores de aquello que ya está creado. Pues creemos en la felicidad, creamos felicidad, creemos en la prosperidad, creamos prosperidad, creemos en el gozo, creamos gozo. Entonces tenemos realmente la fe en el Mesías. Que tengas una buena mañana.